Buenas tardes a todos. Hoy hablaremos sobre cloranfenicol, el cual es un fármaco de un amplio espectro que proviene de un microorganismo del suelo. Los a cargos de esta ponencia serán Shirley García, Génesis Peña, Bolívar Seas y quienes habla Cristel Vares. Empezando con la historia del cloranfenicol, este comenzó a usarse a finales de 1940. Poco tiempo después se observaron casos graves de anemia plástica, una condición en la que la médula ósea deja de producir suficientes células sanguíneas. Esta complicación rara, pero potencialmente fatal, llevó a una reducción significativa en su uso clínico. En cuanto a las características principales, como mencioné al inicio, este fármaco va a tener un amplio espectro y va a ser eficaz contra bacterias gram positivas, gram negativas, micoplasmas, anaerobios, espiroquetas y rickettsias. Cabe resaltar que este fármaco tiene una alta biodisponibilidad, es decir, que se absorbe bien en el cuerpo y una excelente penetración en los tejidos. En cuanto al origen del cloranfenicol, este fue inicialmente purificado por un investigador llamado Burkholder. Este fármaco proviene de un microorganismo del suelo, específicamente un actinomiceto, llamado Streptomyces venezuelae. Fue uno de los primeros antibióticos en ser sintetizado a gran escala de manera económica, marcando un avance en la producción de medicamentos. En cuanto a sus formulaciones disponibles, vamos a tener los orales, que estos vienen en comprimidos o cápsulas que se toman por vía oral. Tenemos a los parenterales, en donde se encuentran a las inyecciones por uso intravenoso o intramuscular. El uso tópico, tanto para oftalmología como para otología. En cuanto al tianfenicol, esta va a ser una variante del cloranfenicol con una diferencia química clave. Aquí, el grupo nitro en el anillo de benceno del cloranfenicol fue reemplazado por un grupo metilsulfonil. En cuanto al espectro antimicrobiano de este fármaco, va a ser similar al del cloranfenicol, es decir, es eficaz contra una amplia variedad de microorganismos. Y en cuanto a la seguridad mejorada, pues este fármaco no está asociado al desarrollo de anemia plástica. En cuanto al mecanismo de acción, el cloranfenicol entra a la célula bacteriana mediante un mecanismo dependiente de energía. Una vez dentro de la bacteria, el cloranfenicol actúa sobre los ribosomas, que son las estructuras encargadas de la síntesis de proteínas. Se une específicamente a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, lo que bloquea un paso crucial en la formación de proteínas. Primeramente, impide la fijación del aminoácido transportado por el complejo aminoacil ARNT en el sitio correspondiente del ribosoma. Y como resultado, la enzima peptidiltransferasa, que forma los enlaces entre aminoácidos para construir las proteínas, no va a poder actuar. En cuanto al efecto sobre los microorganismos, este bloqueo va a detener la formación de proteínas esenciales para la bacteria, causando un efecto tanto bacteriostático como bactericida. En cuanto al bacteriostático, como ya se sabe, va a detener el crecimiento y la multiplicación en la mayoría de bacterias. Pero en el caso de ser un bactericida, aquí elimina las bacterias, pero en ciertos patógenos, como lo son en el caso del Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y en cuanto al espectro, como ya se había mencionado, va a ser eficaz contra bacterias gram negativas, gram positivas, espiroquetas, rickettsias, clamidias y micoplasmas.
En cuanto al mecanismo de resistencia al cloranfenicol, primero tenemos a las alteraciones en la permeabilidad. Aquí los cambios en la membrana bacteriana va a reducir la entrada del cloranfenicol, limitando la acción de este. Como segundo mecanismo de resistencia, tenemos a las mutaciones en la diana ribosómica. En este caso, van a ser los cambios en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, evitando que el cloranfenicol se una correctamente. Claro, recordando que este fármaco se une al ribosoma, a la subunidad 50S. Entonces, una alteración, una mutación en esta diana va a impedir que el fármaco actúe. Y en la reducción de acetiltransferasas, que son las enzimas bacterianas que inactivan el cloranfenicol mediante la acetilación. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, en el caso de bioterrorismo, va a ser utilizado en infecciones por patógenos como Yersinia pestis, Bacillus anthracis y Francisella tularensis. En la meningitis bacteriana va a ser una opción en pacientes alérgicos a penicilinas o con neumococos resistentes. En el caso de los anaerobios, va a ser una alternativa al metronidazol o clindamicina en el caso de infecciones anaeróbicas. En la salmonelosis va a ser un tratamiento de elección para la fiebre tifoidea y en riquecias y clamidias va a ser usado cuando no se pueden emplear las tetraciclinas. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia de este fármaco, la absorción, como ya se mencionó, va a tener una alta biodisponibilidad oral. Va a alcanzar picos séricos de 12 miligramos sobre litro tras una dosis de 1 gramo vía oral. Y en cuanto a la vía intravenosa, aquí se utiliza el profármaco succinato de cloranfenicol con una conversión incompleta. En el caso de la vía intramuscular, los picos séricos van a ser similares en la que es usada por vía intravenosa, pero aquí en la vía intramuscular va a tener menor absorción en el caso de fiebre entérica. En cuanto a la distribución, este fármaco tiene una semivida de 4.1 horas en el caso de los adultos. Va a estar del 25 al 50% unido a proteínas plasmáticas y tiene una alta liposolubilidad, es decir, que permite una buena penetración en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al metabolismo, el 90% de este se va a dar en el hígado y en cuanto a la eliminación va a ser excretado principalmente por los riñones. En cuanto a las presentaciones del cloranfenicol, tenemos viales de 1 gramo, cápsulas de 500 miligramos, líquido oftálmico de 0.50%, semisólido oftálmico de 1% y suspensión oral de 125 miligramos sobre 5 ml. En el caso de los viales, van a ser usados para la administración tanto intravenosa o intramuscular y están indicados en infecciones bacterianas graves como el caso de meningitis, septicemia o fiebre tifoidea. En el caso de las cápsulas, van a estar indicadas para infecciones bacterianas de moderada gravedad en adultos. El líquido oftálmico para tratar infecciones bacterianas en los ojos como la conjuntivitis bacteriana. El semisólido oftálmico, aquí tenemos la crema o ungüento oftálmico para infecciones oculares más graves o de difícil tratamiento, como el caso de la queratitis bacteriana. Y en la suspensión oral va a ser adecuada para niños o personas que no pueden tragar las cápsulas y está indicado para infecciones de moderada gravedad. En cuanto a las dosis en el adulto, las concentraciones en el caso de las infecciones graves causadas por cepas susceptibles
va a ser de 50 miligramos por kilogramo de peso al día por vía intravenosa cada 6 horas. En el caso de pacientes con organismos resistentes o infecciones graves, va a ser hasta de 100 miligramos por kilogramo de peso al día. En la dosis pediátrica, en el caso de infecciones sistémicas, cuando se deseen concentraciones adecuadas de líquido cefalorraquídeo, va a ser hasta de 100 miligramos por kilogramo de peso al día. Sin embargo, se debe reducir la dosis a 50 miligramos por kilogramo de peso al día lo antes posible. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la toxicidad de este fármaco. Principalmente tenemos a la toxicidad hematológica. Aquí encontramos a la mielosupresión reversible, que va a ser frecuente y dosis dependiente. Aquí afecta a los ribosomas mitocondriales, causando anemia, leucopenia, trombocitopenia y aumento de hierro sérico. En el caso de la anemia plástica, va a ser rara, idiosincrásica y generalmente mortal. Puede ocurrir semanas o meses después del tratamiento y no va a ser dosis dependiente. Y se va a relacionar con una predisposición genética y también ocurre con un uso oftálmico. En el caso del síndrome gris del recién nacido, en los neonatos va a ser debido a la incapacidad para metabolizar el fármaco. Causa cirrosis, shock y muerte y va a requerir ajustar la dosis y monitoreo en este grupo. En cuanto a la toxicidad neurológica, los tratamientos prolongados pueden causar neuritis óptica, que va a ser reversible o permanente. Pueden causar también neuropatías periféricas, cefalea, depresión y confusión mental. Y en reacciones por hipersensibilidad van a ser raras e incluyen respuestas tipo Herxheimer, sangrados por déficit de la vitamina K y exacerbación de porfirina aguda. Y va a inhibir el desarrollo inmunológico, entonces va a estar contraindicado durante vacunaciones. Gracias.